Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 30 y 31, y ahí basaremos, para honra de nuestro Dios, la meditación que el Santo Espíritu, por misericordia, ha colocado en nuestra mente. Escrito está: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A Dios sea la gloria. Mis queridos, en este pasaje, y previamente se nos menciona que el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan fueron requeridos por el concilio por estar predicando el nombre de Jesús, y entonces son perseguidos, son puestos presos, y después de ser encarcelados, azotados, liberados por el ángel de Jehová, son vistos enseñando nuevamente en el templo. Y entonces Pedro, lleno de valor y del Santo Espíritu, pronuncia aquella frase desafiante e inspiradora que muchas veces hemos utilizado, que está en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una frase muy conocida, es una frase que hemos utilizado muchas veces, pero ¿cuánto se nos olvida el significado de esa frase? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y todos hemos cometido errores y nos hemos olvidado y hemos fallado a estas palabras que nos enseñan a someternos a la voluntad del Señor y a permitir que el Espíritu Santo, mediante el ministerio de los ángeles, haga su obra en nosotros. Y muchas veces hemos obedecido a los hombres antes que a nuestro Dios. Y muchas veces hemos antepuesto nuestras necesidades, nuestros deseos egoístas, antes que la gracia o antes que la voluntad del Señor. Y cuántos errores hemos cometido y cuántas penurias nos ha llevado eso, pero también cómo nos ha permitido crecer cuando reconocemos que hemos antepuesto nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestra voluntad, porque las circunstancias lo permiten, por aprovecharnos del momento, hemos antepuesto nuestros deseos a la voluntad del Señor. Pero Dios nos ha enseñado por su gracia que cada día debemos crecer en Él y entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los discípulos lo aprendieron muy bien. Y ahora, como Juan el Bautista, Pedro declara además y condena a sus verdugos, como está escrito en el versículo 30. Dice Pedro dice: y el Dios de nuestros padres. Esa frase fue muy dura para ellos escuchar, porque ellos siempre hablaban que ellos actuaban en haciendo la voluntad en nombre del Dios de nuestros padres, de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y ellos se amparaban en que lo que ellos hacían, lo hacían por voluntad del Señor. Y Pedro ahora les recrimina y les dice: el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Cuán dura, qué cachetada le dio el apóstol Pedro cuando les dice eso: el Dios de nuestros padres. Y luego les recuerda que también Pedro, Juan, que Jesús también descienden de ese mismo Dios, del Dios que abrió camino, del Dios que por misericordia tomó esa pequeña nación y la hizo su mensajero. Levantó a Jesús, dice Pedro. Ahora Pedro expone que es Dios quien levantó a Jesús por su voluntad, para mostrar el verdadero carácter de Dios, que ellos por sus tradiciones habían desfigurado. Fue el Dios con su poder quien le dio la autoridad a Jesús para hablar, pero también para actuar. Y Pedro continúa diciendo: pero vosotros lo mataron, ustedes lo mataron, pensando que con esto ellos quitarían la piedra del zapato.
a aquel que les era molesto, a aquel que estaba en contra de sus voluntades, de sus deseos, de su afán de poder de dominar la nación. Este Jesús les enseñó con hechos, les enseñó con su palabra, con la interpretación correcta de las Escrituras, que lo que ellos estaban haciendo no era voluntad del Señor. Y cuán duro fue para ellos. De igual manera hizo Herodes con Juan el Bautista también. Y el pueblo con los profetas a través de la historia también eliminaron a aquellos que eran tropezaderos para ellos, porque no les permitía hacer su voluntad y aprovecharse de su poder. Y Pedro lo dice clarito, en su cara se nos dice. Pedro fue aquel mismo que un día le dijo al Señor que estará dispuesto a ir con él hasta la muerte. Pedro fue ese mismo que en muchas ocasiones, por temor, incluso Pablo una vez lo reprende también, porque se hacía judío con los judíos cuando estaba con ellos, y Pablo lo reprende. Recordemos, Jesús, aquella parábola de la viña que Jesús relata, la manera como los dirigentes de la nación, cegados por la maldad, deciden matar al hijo y tomar la heredad. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21, entre los versículos 33 y 40. Pero quiero leer de ese texto un versículo nomás. El versículo 38 me llamó mucho la atención, porque escrito está: pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Cuando los dirigentes vieron a Jesús, hicieron exactamente lo mismo. Decidieron matarlo para tomar la heredad, para quedarse con el control de la nación. Lo que Jesús no estaba disputando. Jesús venía a liberar corazones, a liberar a presos, a oprimidos. Ellos malentendieron, lógicamente, la labor de Jesús, y entonces no les gustó lo que Jesús les dice. Pero en el versículo 45 me gusta mucho. Al oír sus parábolas, está escrito, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron, y me gusta eso, entendieron que hablaba de ellos. Conocían las Escrituras y entendieron que lo que Jesús les estaba diciendo se refería a ellos. Y ni aún así pudieron aceptar la invitación que el Espíritu Santo hacía tocando sus corazones. Se endurecieron, pueblo de dura cerviz. Endurecieron más su corazón, y entonces dice el otro versículo: y al buscar cómo echarle mano, en vez de doblegarse, de buscar la misericordia del Señor, endurecieron sus corazones y quisieron acabar con Jesús, porque estaba en contra de sus planes. Por eso Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para ellos que endurecieron su corazón, quizás esa era la última oportunidad que tenían de redención, de salvarse. Pensaron que al matar a Jesús acabarían con ese que estaba despertando al pueblo y haciendo volver sus corazones hacia Dios. Pero como les dije, quizás para ellos era su última oportunidad, el último llamado de Dios para ellos. Los planes de Dios iban mucho más allá. En el libro de Hechos, volvamos a Hechos 5, Hechos 5:31. Volvamos ahí a ese texto, donde dice: Dios ha exaltado por su diestra. Ahora Pedro les asegura que Dios ha exaltado a Jesús hasta hacerlo sentarse a su derecha, como aparece registrado en Apocalipsis 5, versículo 13. Jesús les dijo: y ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y eso les llenó de ira. Sin embargo, Pedro aquí les recuerda ese momento. Y en Apocalipsis 5:13 nos muestra ese momento en que Jesús es entronizado y entonces sentado a la diestra del Padre. Aquello que tanto quería Satanás, Cristo logró hacerlo. Con autoridad se ganó el derecho de sentarse a la diestra del Padre. Y lo ha colocado por encima
de cualquier criatura en el universo. Lo ha reconocido como igual a Él porque ha aceptado su obra de salvación, su sacrificio, y demanda para Él, para Jesús, adoración porque Él es digno. El mismo Padre lo reviste de autoridad y le dice a todas las huestes celestiales: adórenlo porque Él es digno. Se ganó el derecho. Cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní y oraba pidiendo al Padre, sentía el peso, el pecado de la humanidad sobre Él, que Él lo aceptaba, fuera tan grande que la ley no le permitiría volver a estar en la presencia del Padre, porque la ley lo condenaba por ser un maldito, por tener sobre sí la carga de pecado de toda la humanidad. Esa era la angustia de Jesús. Y sin embargo, cuando se presenta ante el Padre le dice: fue perfecto tu sacrificio, fue suficiente, fue lo mejor. Gracias a ti la raza humana queda redimida. Tu sacrificio ha sido único y perfecto. Y entonces el Padre demanda de toda la hueste angélica, de los 24 ancianos y todos los que están presentes, que lo adoren, porque Él es digno. En ese versículo 13 encontramos también que Pedro dice que Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y entonces yo busqué si realmente en el original estaba esto, príncipe y salvador. Y encontré que la expresión que aparece es gobernante, conductor y libertador. Gobernante, libertador. Eso fue Cristo para toda la raza humana. Eso fue Cristo para ti y para mí. Un gobernante. Se siente con su derecho de gobernar porque ha libertado a su pueblo, que estará con Él por la eternidad. Pedro atribuye a Cristo estos títulos supremos que colocan a Jesús por encima del concilio. Estos atributos le dieron a Cristo la autoridad para dar a Israel arrepentimiento y perdón. En el versículo 31 se presenta la deidad en acción y a favor de la humanidad, porque dice: Dios le ha exaltado con su diestra y lo coloca él como príncipe y salvador, y luego dice para dar a Israel arrepentimiento y perdón, que es la obra del Espíritu Santo. Mis queridos, para muchos de estos hombres, este momento quizás fue, como decíamos, su última oportunidad de perdón y salvación. Pedro y Juan eran testigos vivientes de la obra realizada por la deidad. Pedro había sido perdonado y había sido restaurado. En el versículo 32 Pedro dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Claro, Pedro había sido perdonado, pero además había sido restaurado por Jesús después de haberle negado. Y ahora el Espíritu Santo se había posado sobre estos hombres valientes, sobre los discípulos, y los había capacitado por ser obedientes. Y Pedro lo reconoce al final del versículo 31. Y también menciona el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. No a cualquiera. Podemos pedir el Espíritu Santo, pero si no somos obedientes, mis queridos, no se nos va a conceder. Después de esto, el Espíritu Santo ilumina a Gamaliel, doctor de la ley, menciona el texto, y les aconseja prudencia y cuidado. No sea, dice él, que se encuentren luchando contra el mismo Dios. Y esto lo hemos ilustrado en la experiencia del apóstol Pablo. Se vio luchando con el mismo Dios, pero el Señor fue misericordioso, y el mismo Dios se presentó ante Pablo y le mostró que estaba peleando contra lo que era imposible vencer, el poder del infinito. Mis queridos, la exaltación de Jesús se produce después de llegar ante la presencia del Eterno, después de pasar de su resurrección, después de pasar 40 días con sus discípulos y de ser recibido y escoltado por las huestes celestiales, hasta la presencia del Padre, quien reconoce los méritos y acepta el sacrificio de Cristo como suficiente y perfecto en bien del hombre caído. Jesús entra ante el Padre
quien invita a todos los presentes, como decíamos, a exaltarlo, a adorarlo. Además, es el único digno de tomar el pergamino. Si usted lee Apocalipsis capítulo 5, dice que él fue el único digno de tomar el libro. Originalmente dice el pergamino, donde están escritos los nombres de todos los redimidos. Fue el único digno de tomar el libro y de desatar sus sellos. Él es el puente que puede unir al Creador con la criatura caída, que puede reconciliar al pecador con la fuente de la gracia y del perdón. Mis queridos, deseamos que se cumpla en nosotros el ser testigos de la gracia obrando en nuestras vidas y del poder del Santo Espíritu llenando cada mente de este sagrado ministerio quien el Señor instituyó y que sostiene por su gracia y por el poder del Espíritu Santo. Dios bendiga a cada miembro de este ministerio. Dios nos ayude a que cada día aprendamos y entendamos que somos hombres y mujeres escogidos por el Señor, no por nuestros méritos, sino por su gracia, y que nos permite crecer, pero también nos da el privilegio de compartir con otros aquello que hemos aprendido. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe a ser obedientes, para que cada día nos capacite y nos utilice para mostrar en nosotros las riquezas de su gracia, como también las riquezas de su gloria. Un abrazo, mis queridos.